Sí, la pesadilla, claro que sí. 62. 62. 62 dividido 711. Bueno, vamos a seguir con lo que estábamos procesando antes con la calculadora gráfica de GeoGebra. Dije que vamos a hacer los cálculos de la ubicación justamente de ese punto máximo ligado, condicionado. Condicionado, bueno, en realidad era la función z, ¿no? La función z, que es la función fxy, una función bivariada, como siempre. En todo caso era 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. Esto era un paraboloide elíptico. Ya dijimos, hablamos de esto 20 millones de veces en el video anterior. Paraboloide elíptico, ya está. En este caso es un paraboloide circular porque tiene base circular. Si cortan este paraboloide elíptico con el plano z igual a 0, me queda una circunferencia de radio 2. Hagan el cálculo. Si ponen z igual a 0 acá, me queda... Vamos a poner el título. Si ponen z igual a 0, acá, me va a quedar así. 0 igual a 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. Entonces, bueno, pasan esta x, este menos x cuadrado y este menos y cuadrado, restando sumando acá. Y me queda así. Bueno, esto ya es resabido, lo hemos visto un montón de veces cuando vimos regiones en el plano. Esto es el radio al cuadrado. Si es el radio al cuadrado, se supone que si es el radio al cuadrado, el radio vale 2. Porque 2 al cuadrado es 4. Hagan la cuenta, r cuadrado igual a 4, pasa el cuadrado como raíz. No, o sea, hasta eso tengo que hacer, ni se acuerdan de eso. Raíz cuadrada de r cuadrado, raíz de 4, pero raíz cuadrada, acuérdense la propiedad, raíz cuadrada de r cuadrado es módulo, valor absoluto de r, raíz de 4 es 2, porque 2 al cuadrado es 4, y acá la propiedad me dice que r vale 2 o r vale menos 2. Pero el radio se define como un valor positivo, porque es una medida geométrica que va a ser la distancia, ¿no? Del centro de la circunferencia a la periferia, al contorno de la circunferencia. Obviamente que cualquier punto que toma de la circunferencia, la distancia de cualquier punto de la circunferencia al origen de coordenadas va a ser el radio es constante y el radio es positivo. No existe ningún radio que sea menos 2 metros, menos 3 metros, no tiene sentido. Radio igual a 0 no existe circunferencia. Entonces no puede ser negativo, tiene que ser positivo. Bueno, puro cálculo. Esto es un círculo, una circunferencia de radio 2. O sea, en el plano XY, a ver si me salió bien. No tan bien. Qué feo. ¿Salió feo? Bueno, para hacer un círculo les explico. Tienen que no pensar nada. Hacerlo directamente. Hay competencias para hacer un círculo por YouTube. Supongamos que hacemos esto. Salió bastante bien. Bueno, esto, eje X, eje Y. Esto sería el plano z igual a 0 del gráfico que vimos en el video anterior. Bueno, esto es una circunferencia, obviamente el radio es la distancia de cualquier punto de la circunferencia al origen de coordenada, que es el 0, 0. Bueno, el radio vale 2. 2 metros, 2 centímetros, 2 kilómetros. Ahí está. Bueno, por eso se dice que el corte del paraboloide elíptico con el plano z igual a 0, como lo vimos en el gráfico del video anterior, genera un círculo, una base circular. Por eso el paraboloide elíptico acá es un paraboloide circular, no más bien, en particular. Bueno, listo. Es un detalle, tiene el video, lo copian. No es tan importante esto que estoy diciendo, pero vale la pena repasar cuestiones geométricas porque esto venía a colación de lo que vimos en regiones en el plano. Vean en mi canal el tema de regiones en el plano, que hay varios videos. Inclusive cómo graficar y además cómo utilizar las trazas o curvas de nivel para graficar superficies sin utilizar tramposamente la calculadora de GeoGebra, claro. Bueno, listo. Este es el paraboloide. Y después di una condición. La condición es x igual a 1. Este sería un plano, como lo vimos ahí en el GeoGebra, es un plano, ¿no? X igual a 1, es un plano paralelo, paralelo, paralelo al plano
y Z. Bueno, ya lo vimos eso gráficamente, en el video anterior. Bueno, esta es la condición. Entonces, si hago el corte del paraboloide con x igual a 1, al plano x igual a 1, vemos que el plano x igual a 1 es una chapa que corta diametralmente al paraboloide y genera una linda parábola, como lo vimos antes. Vean el video anterior. Entonces, ¿qué hago? La intersección de esta superficie, ¿no? A esta superficie la vamos a llamar S. La vamos a llamar S. Superficie S de superficie. Y esta es la condición. Si hago la intersección entre la superficie, intersección, este es el símbolo de intersección que hemos visto muchas veces, ¿no? Intersección significa intersección entre conjuntos, o sea, los elementos que tienen en común o a la vez dos conjuntos. Entonces, el conjunto de la superficie y la condición x igual a 1, si hago la intersección entre x igual a 1, que es el plano, ¿no? Paralelo al plano YZ, con la superficie dada por el paraboloide elíptico, la intersección, como lo vimos en el gráfico del video anterior, genera una parábola. Matemáticamente, esto sería reemplazar este x igual a 1 acá, donde dice x. Y me va a quedar z igual a 4 menos 1 al cuadrado menos i cuadrado. Lo dije en el video anterior, al final del video, que quedaba esto. Me queda z igual, 1 al cuadrado es 1, 1 por 1 es 1, 4 menos 1 3, 3 menos i cuadrado, bueno, esto que está acá es la parábola que yo marqué ahí. Pero ojo, es la parábola que sería, no la parábola que quedó en el gráfico del GeoGebra, si esa parábola que quedó, que es la intersección entre x igual a 1 y el paraboloide elíptico, si la proyecto al plano ZI, como lo vimos antes, genera sobre esa proyección, esa sombra, genera sobre el plano ZI, esta parábola. Esa sombra de esa parábola que nosotros vimos que se genera por el corte entre el plano x igual a 1 y el paraboloide, la sombra proyectada de esa parábola sobre el plano ZI, ¿no? Sobre el plano ZI genera una parábola de ecuación z igual a 3 menos i cuadrado. Esto sería la sombra proyectada de la parábola que es el corte entre la superficie y x igual a 1. Vamos a ponerla así. Que la parábola, que es el corte entre la superficie y x igual a 1. Si esa parábola la proyecto sobre el plano xy, o sea, obtengo la sombra de esa parábola sobre el plano sobre el plano iz, perdón, ¿no? Sobre el plano iz, perdón, voy a generar esta parábola sobre el plano iz, z igual a 3 menos i cuadrado. Hago el corte entre el plano x igual a 1 y la superficie, vimos una parábola. Si saco la sombra proyectada de esa parábola que vimos en GeoGebra sobre el plano YZ, genero esta parábola. Z igual a 3 menos i cuadrado. Es como tener esto. Hacerlo de nuevo. No tiene muchas ganas de ver de nuevo el video. No le importa, no lo vean, pero bueno. Tengo que enfatizar el concepto, si es que les interesa, claro. Voy a graficar el paraboloide primero, para hacer una cosa bien prolija, que es lo que vieron justamente en el video anterior. Esto es lo que vieron en el video anterior, lo más prolijamente posible, claro. Trato de ser lo más prolijo. El paraboloide elíptico. El plano x igual a 1 cortaba diametralmente al paraboloide, generando
una parábola. Una parábola que era así, más o menos. A ver si le damos un poquito de forma. Bueno, generaba esa parábola, que es el corte entre el plano x igual a 1 y el paraboloide como lo hizo el GeoGebra, que lo hace mejor que yo. Si proyecto esa curva sobre el plano ZI, que sería el plano x igual a 0, el plano ZI, el plano IZ o ZI es el plano x igual a 0, ¿no? Si proyecto esta curva sobre el plano ZI, lo proyecto, o sea, saco la sombra de esta curva, bueno, si la proyecto, me va a quedar una parábola. Esta sería como la proyección de esta misma curva sobre el plano ZI. La proyección genera entre línea de puntos, como lo estoy haciendo ahora, una parábola en el plano ZI, una parábola en el plano ZI que tiene esa ecuación, z igual a 3 menos i cuadrado. Es la sombra de esta curva que ustedes vieron en el video anterior proyectada al plano ZI, que yo lo había indicado antes. No hacía falta mencionarlo porque lo mencioné en el video anterior. Bueno, la idea es encontrar este punto que está acá. Y a este punto que está acá, sobre la superficie, ¿no? Y sobre la curva esta, que es una parábola, que en el plano ZI está dado por esta ecuación. La idea es encontrar quién es este valor, que es un valor máximo. Pero este máximo es un máximo condicionado, porque es un máximo de la superficie Z con la condición de que x valga a 1. Entonces la idea es encontrar las coordenadas de ese punto, de ese máximo de esa parábola. Y ese es un máximo condicionado. A diferencia de que este punto, como lo vimos en el video anterior, este punto, que en este caso, bueno, esto vale 4 acá, este punto de acá, sería el punto 0 de x, 0 de y, 4 de z. Ese punto es un máximo libre. Este punto de acá es un máximo libre. Porque no está sujeto a ninguna condición. No está sujeto a ninguna condición como en este caso. Está sujeto a la condición x igual a 1. Este punto que hemos sacado muchas veces, el ejercicio de estudio de función de análisis 2, en los videos anteriores, eran todos extremos libres. No estaban sujetos a ninguna condición. Acá sí está sujeto a la condición de que x valga 1. Si está sujeto a la condición de que x valga 1, por ejemplo, si x igual a 1 acá, me queda 4 menos 1 al cuadrado, me queda 3 menos i cuadrado, me queda esta función. Y tengo que sacarle el máximo valor a esa función. Y yo dije en el video anterior que esta función es una función de análisis 1. Entonces lo que puedo hacer es un estudio de funciones de análisis 1 como lo hacía antes. ¿Qué hacemos cuando hacemos un estudio de funciones? Hacíamos la derivada, la igualábamos a 0, sacamos los puntos críticos. Después hacíamos los intervalos de crecimiento y decrecimiento por Bolzano, o sea, hacíamos el teorema de Bolzano sobre la derivada, o sea, hacíamos los intervalos, ¿no?, posibles de crecimiento y decrecimiento y detectamos los máximos o mínimos, o si no, usábamos el famoso criterio de la derivada segunda para determinar si es máximo o mínimo ese punto crítico. Bueno, si la derivada segunda evaluada en ese punto crítico es positivo, tenemos un máximo, y si es negativo, tenemos si la derivada segunda en ese punto crítico es mayor que 0, tenemos un mínimo, y la derivada segunda evaluada en ese punto crítico es menor que 0, entonces tenemos un máximo. Es parecido a las condiciones de extremos libres para funciones de dos variables. Entonces usamos ese criterio de la derivada segunda para determinar si es máximo o mínimo. Si la derivada segunda evaluada en ese punto crítico es mayor que 0, tenemos un mínimo. Si la derivada segunda evaluada en ese punto crítico es menor que 0, tenemos un máximo. Si es igual a 0, no lo sé. No es podría ser máximo, podría ser mínimo o podría ser punto de inflexión.
Bueno, no lo sé. Habría que hacer un desarrollo de Taylor de tercer orden, de cuarto orden, de quinto orden, pero eso sería más sofisticado y por lo general en las prácticas y en las parciales no aparecen estas complicaciones, pero sí para la gente exacta que le gusta hurgar, sí hay que hacer un desarrollo de Taylor alrededor de ese punto crítico. Lo digo para la gente que entiende, pero para la gente que no entiende, si no lo entiende, no importa. Que por lo general no, la deriva segunda no va a dar cero. Por si da cero no, y hacen bien la cuenta, no, el criterio no va a decir si es máximo o mínimo. ¿Podría ser un punto de inflexión? Sí. ¿Podría ser un máximo? Sí. ¿Podría ser un mínimo? También. Pero habría que analizarlo. Hay un criterio que dice que si la derivada segunda en el punto crítico llega a dar igual a cero y la derivada tercera en ese mismo punto crítico es distinto de cero, es distinta de cero, entonces hay un punto de inflexión. Ahora, si la derivada tercera en el punto crítico llega a dar igual a cero, bueno, lo lamento mucho, hay que hacer un desarrollo de Taylor de esa función alrededor de ese punto, de cuarto orden, de quinto orden, de sexto orden. No voy a comentar el método por desarrollo de Taylor, en otro video lo voy a comentar, para determinar si es máximo, mínimo o punto de inflexión. Para el que entiende matemática me va a entender lo que estoy diciendo. No le importa. La idea es que esta función que quedó acá es una función de análisis 1, vamos a utilizar el documento de análisis 1 como comenté. Y se acabó. Y ahí vamos a determinar si máximo ya sabemos que es porque hicimos este gráfico, pero imaginémonos que no hicimos este gráfico. Bueno, tengo que utilizar algún criterio, el criterio va a ser el criterio de la derivada segunda para determinar si realmente tengo un máximo. Porque lo tengo que demostrar analíticamente. El gráfico ayuda a entender, pero las cosas las tengo que hacer analíticamente, las tengo que demostrar analíticamente en el examen. Bueno, vamos a hacer el estudio de funciones de esta función como mencioné y ya se termina el video. Bueno, hablé muchas cosas. Bueno, algo voy a tener que borrar. Así que me voy a quedar con el dibujo. Puedo quedarme con el dibujo, pero lo demás lo borro. Está fuera. Retroceden el video y lo copian todo. Bueno, vamos a encontrar este punto máximo condicionado a la condición x igual a 1, que es el plano x igual a 1, como vimos en el video anterior y como vimos acá. Vamos a encontrar ese máximo condicionado, señores. Acá me quedó una función de una sola variable, es una función de análisis 1, una función univariada, y igual a f de x. Acá, bueno, es z igual a f de y. Z igual a f de y, es una función de y, es una función de una sola variable. Ya está. Y esta es una función de análisis 1. Vamos a copiarla acá. Z igual a 3 menos i cuadrado. Esto es una función así, z igual a f de y, donde i sería la variable independiente y z la dependiente. Entonces, aplicamos estudio de funciones de análisis 1. De funciones de análisis 1. Viejo análisis 1. Y listo. Y se acabó. Y ya ahí sacaremos las coordenadas de este famoso punto. Bueno, borro acá. Y hagamos el cálculo. Estudio de funciones de análisis 1, que se hacía. Primero se obtenían los puntos críticos. Antes de los puntos críticos que había que sacar. Bueno, el dominio de la función. Si uno no saca el dominio de la función, entonces, primero, para hacer el estudio de funciones, análisis 1, previamente, es el dominio de la función. En todo caso, de la función esta, f. ¿No? Esta función tiene como dominio. ¿Qué dominio tiene esta función? A ver, pregunta. Todos los reales. Todos los reales. Todos los reales porque puedo meter cualquier real acá donde dice i. No hay ninguna restricción, no hay nada dividiendo por algo con i, no hay ninguna raíz par de algo con i, no hay ningún logaritmo natural de algo con i, no hay nada por qué descartar de los valores de i reales. Por lo tanto, puedo meter cualquier valor real ahí, o sea, hay infinitos reales, o sea, todo el conjunto del cuerpo de los números reales. Listo, dominio los reales. Ok, 2 puntos críticos. ¿Cómo sacamos los puntos críticos? Derivamos esta hermosa función, que depende de i ahora, claro. Igualamos a 0.
y despejamos y. Si despejo y, bueno, al primero hay que hacer la derivada. La derivada de esto es una pavada. Hemos derivado tantas veces. Bueno, a ver, es lo que hay que hacer. Y acá hagamos la cuenta acá al costado. Derivamos la función. Bueno, a ver, la f de i es esta, ¿no? Para empezar. F de i es 3 menos i cuadrado, que es z, ¿no? Claro. Bueno, derivemos respecto de i, ya está. F' de i, si hago la derivada de esto, las reglas algebraicas de derivada, la derivada de la resta de la derivada, la derivada de 3 es una constante, vale 0. La derivada de i cuadrado es bajar 2, al 2 le resto 1, me queda menos 2i. Bueno, a esto lo tengo que igualar a 0. Así saco los puntos críticos. Bueno, me queda menos 2i igual a 0. Lógico que ya está esto. El menos 2 está multiplicando, pasa dividiendo. 0 dividido menos 2 es 0. Listo, chao. Y vale 0. Ya encontré el punto crítico, ¿no? ¿Dónde va a estar el punto crítico? ¿Dónde va a estar? Pues esto no es el punto crítico, esto es un valor de i. Sería la coordenada i del punto crítico. El punto crítico se obtiene así. Reemplazo i igual a 0 acá, y si lo reemplazo acá, me va a quedar el valor f de i, que sería el z, claro, evaluado en i igual a 0. O sea, si reemplazo el 0 acá, me va a quedar el punto P, que es el punto crítico, 0 de I y de Z, si meto 0, 0 al cuadrado 0, 3 menos 0, 0, 0, 3. Esto es el punto crítico. Este es el punto crítico. Punto crítico de la función f de i. Y ahora hay que evaluar si ese punto crítico es máximo o mínimo. Con el criterio vamos a hacerlo con el criterio de la derivada segunda. Yo sé que algunos lo hacen utilizando el famoso teorema de Bolzano sobre la derivada primera, o sea, hacer los famosos intervalos, ¿no? Que, bueno, los intervalos posibles de crecimiento y decrecimiento. Lo hacíamos así, de menos infinito a 0 y de 0 a infinito. Entonces, de menos infinito a 0 elegíamos un número cualquiera, menos 1. Ese menos 1 lo reemplazamos en la derivada de la función esta, que es menos 2i. Bueno, menos 2 por menos 1 es 2. Me queda que la derivada es positiva, o sea, la función crece. Y después, de 0 a infinito, agarramos cualquier valor de 0 a infinito, qué sé yo, 1, 2, 3. Pongámosle para no complicar 1. Lo reemplazo ese 1 en la derivada de la función, queda menos 2. La derivada evaluada, el 1 me da menos 2, o sea que la función decrece. Entonces, de menos infinito a 0 crece y de 0 a infinito decrece. O sea que en x igual a 0 tenemos un máximo. O sea, así podemos encontrar, aplicando Bolzano sobre la derivada primera, los posibles intervalos de crecimiento y decrecimiento. Si la función viene creciendo y después decrece, significa que encontramos un máximo. Y si hubiese sido al revés, que primero decrece y después crece, tenemos un mínimo. Eso lo hacíamos en análisis 1. Y también podemos utilizar el criterio de la derivada segunda. Y ya está, otro criterio. Que ya lo había mencionado antes, que lo usamos también. Bueno, dice así. Sí, la derivada segunda en el punto crítico, ¿no? En todo caso, esto es para, vamos a llamarlo I sub 0, el valor donde está el punto crítico. En este caso, I sub 0 vale 0. Acá en este caso, I sub 0 vale 0. ¿Está? El I sub 0 vale 0. O sea, I sub 0 va a indicar la coordenada I correspondiente a donde está ubicado el punto crítico, que en este caso es I sub 0 igual a 0. Entonces, si tengo la ubicación del punto crítico en I y la derivada segunda en I es mayor que 0, entonces en I igual a I0 tenemos un mínimo. B. Si la derivada segunda evaluada en I sub 0 es menor que 0, entonces en I igual a I sub 0 tenemos un máximo. Y bueno, y si llega a valer 0, me pego un tiro en la cabeza.
por no decir un improperio, la derivada segunda de i sub 0 vale 0, y bueno, no sé, podría ser un máximo, un mínimo, un punto de inflexión, no lo sé. Pero si la derivada segunda en i sub 0 vale 0, y la derivada tercera, o sea, derivar 3 veces respecto a i, evaluado en i sub 0, es distinto a 0, entonces en i igual a i sub 0, tenemos punto de inflexión. Listo, ya está. En el caso, en el peor de los casos, que la derivada tercera llega a dar 0, tengo que hacer un desarrollo de Taylor alrededor de i sub 0 igual a 0, y tengo que hacer un desarrollo de Taylor de cuarto orden, de quinto orden, y fijarme, bueno, no voy a mencionar el método, pero tengo que hacer ese desarrollo, y con ese método, utilizando el desarrollo de Taylor de cuarto, quinto, sexto orden, fijarme si hay un máximo mínimo. No voy a comentar al respecto de eso, pero para que sabe matemática me entiende, pero por lo general en las guías no va a pasar eso. Los parciales menos. El profesor no tiene mucha ganas de corregir tampoco. O sí. Bueno, la cuestión es la siguiente. Ya está. El punto de inflexión, para que sepan recordar, era esto, ¿no? En el análisis 1. O sea, por ejemplo, la función venía creciendo, se estaciona acá, por ejemplo, en 0, y después sigue creciendo. O sea, hay un cambio de curvatura. Esto es un punto de inflexión. Para recordar un poquito, ¿no? Si no, vean en mi canal Estudio de Funciones, que yo expliqué muchas veces el punto de inflexión y lo que es un punto de inflexión. Un punto de inflexión se detecta así. Acá vemos que la curva es convexa mirándola desde arriba, tiene forma de meseta. Acá, de estos puntos de menos infinito a 0, por ejemplo, de menos infinito a 0, la derivada segunda es negativa. Acá, de 0 a infinito, bueno, vemos todo lo contrario, vemos como una cuneta, desde arriba se ve como cóncava. Bueno, acá sería la derivada segunda positiva. O sea, acá es convexa, mirada desde arriba, y esta es cóncava, mirada de arriba. Cuando hay un cambio de curvatura, en ese punto, se dice que es un punto de inflexión. Listo. Esto es para que recordar un poco análisis 1, pero no me voy a meter tanto analizando estas cosas. Bueno, si aplicamos el criterio de la derivada segunda en este ejercicio, ya está. ¿Cómo me va a quedar el punto? Máximo, mínimo, punto de inflexión. Fácil. La derivada primera es menos 2i. La derivada segunda sería derivar eso respecto de i de nuevo. Si hago la derivada de menos 2i respecto de i, me queda menos 2. Esa es la derivada segunda. Me quedó negativa. Entonces, si me quedó la derivada segunda negativa, bueno, obviamente evalúo en el punto i sub 0 igual a 0, significa que si me da negativa tenemos un máximo. O sea, se cumple B. O sea, si hago la derivada segunda de esto respecto de i, me queda menos 2. Menos 2 negativo. Si da negativo, tengo un máximo. Obviamente probamos que en el punto, que el punto 0, 3, 0 de i y 3 de z, tenemos un máximo de la función. Entonces, por lo tanto, mirando el gráfico en 3D, como lo hicimos en el video anterior, tenemos, obviamente, un punto máximo de la función de esta superficie, que es el paraboloide elíptico, condicionado con el plano cortante x igual a 1. Este punto que está acá, que es un máximo condicionado, este punto que está acá, que es un máximo condicionado, lógicamente tiene estas componentes. Un punto P, que es un punto máximo, tiene una componente en X que vale 1, porque dijimos que estamos en el plano X igual a 1. El I, ¿cuánto vale? El I vale 0. Y el Z vale 3. El punto máximo condicionado es el punto de coordenadas 1 para X, 0 para Y, 3 para Z. X vale 1 porque es el plano que corta el paraboloide, es el plano X igual a 1. Esto proviene del plano X igual a 1, que es el plano que corta diametralmente a la superficie del paraboloide.
El cero, bueno, justamente es el cero que nosotros obtuvimos cuando hicimos el estudio de funciones, igual a 0. Y el 3 es reemplazar el igual a 0 acá y me da el valor de z. Entonces el punto máximo condicionado es el punto 1 de x, que tiene que ver con el plano cortante x igual a 1. 0 de y, que tiene que ver con el punto crítico que hallamos cuando derivamos la función respecto de y igual a 0. Y 3 de z, que es obviamente la altura de este punto, ¿no? Respecto de z. Y ya está. Listo. Y ya me fui. Pasó media hora. Pero vale la pena el análisis profundo de esto. Fíjense, para el que lo sabe, que no tuve que usar multiplicadores de Lagrange. No siempre hay que utilizar multiplicadores de Lagrange para que sabe multiplicadores de Lagrange. Pero para el que lo sabe, puede hacer este mismo ejercicio por multiplicadores de Lagrange y le va a salir esto, que el punto 1, 0, 3 es el máximo condicionado de la función z igual a 4 menos x cuadrado menos y cuadrado condicionado con el plano cortante x igual a 1. Le va a salir este punto, para el que sabe el multiplicador de Lagrange. Ya lo vamos a hacer, porque voy a explicar el multiplicador de Lagrange y voy a agarrar este mismo ejercicio y lo voy a hacer por multiplicador de Lagrange. Pero lo que quiero decir, ¿por qué matar una hormiga con un elefante? ¿Por qué matar una hormiga con un elefante? A mí no me gusta matar a los animales, amo la vida, pero es una cuestión medio simbólica, metafórica. ¿Por qué vamos a complicarnos la vida? Eso es lo que quiero decir. Si con un argumento mucho más sencillo podemos, y el argumento más sencillo es el estudio de función y análisis 1, puedo detectar la ubicación de este máximo condicionado. Bueno, hay algunos casos, vamos a ver, que no se puede hacer tan fácilmente como lo hicimos acá, y sí vamos a necesitar la aplicación de los multiplicadores de Lagrange para encontrar los máximos o mínimos condicionados. Por eso después lo vamos a ver cuando veamos ese tema. Bueno, listo, me fui, y bueno, nos vamos a otro video para 63 para ver otro ejemplo de máximos condicionados. Nos vemos, así que no se vayan de ahí que viene lo mejor. Chau, chau.